Ahí sí. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor y como siempre es un privilegio estar acá compartiendo la palabra del Señor. Es, es un día especial, es día también una celebración distinta para mí por mi cumpleaños. El año pasado me tocó pasar mi cumpleaños todo el día en una cancha de fútbol acompañando a mi hijo. Y hoy día acá compartiendo con ustedes también la palabra del Señor. Así que es un privilegio y aprovecho de darle las gracias a cada uno de ustedes por sus saludos, por sus muestras de afecto. La verdad es que Dios nos bendice por medio de la familia de la fe y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la iglesia. Amén. Así que bueno, soy talla S, aunque me queda mejor la L. Si me quiere hacer un regalo, puede hacerlo. ¿Ah? No, cualquier cosa es bienvenida siempre. No, broma. Con el saludo me voy más que satisfecho. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor, así que les invito a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas. Y vamos a seguir estudiando el capítulo 17. En esto que tiene del versículo 11 al 19. Así que busquen su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 en adelante, es la porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la sanidad milagrosa del Señor era una constante, era una realidad en su ministerio. De hecho, si uno va a Mateo 4:23, dice que recorrió Jesús toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y más adelante dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y él los sanó. Entonces, este ministerio del Señor y su sanidad era algo que lo acompañó siempre. Y los milagros del Señor, para los que nunca hubo una explicación humana, por cierto, proporcionaban pruebas irrefutables de quién era Él, y que Él era el Mesías, ¿cierto? El Hijo de Dios, Dios encarnado acá en la tierra, y en consecuencia eran un testimonio convincente, ¿cierto? Y de la verdadera fe cristiana. Y tales milagros, como decía, evidencian el poder sobrenatural que tenía Jesús y que apoya su afirmación de ser Dios mismo, ¿cierto? Y ahí en Juan podemos ver que todos estos milagros, ¿cierto? Y estas señales eran para respaldar quién era Jesús y el mensaje que él había venido a dar al mundo. Y esta asombrosa curación que se relata, que vamos a ver acá hoy el día en el Evangelio de Lucas, es uno de los innumerables milagros, ¿cierto?, que se relatan en el Evangelio durante su ministerio terrenal. Y en esta ocasión Jesús, y está desde el capítulo 9, del versículo 51 en adelante, el Evangelio de Lucas empieza a relatar ese viaje, ese último viaje de Jesús hacia Jerusalén, cuando él va, ¿cierto?, y va por última vez a Jerusalén y empieza a vivir su última semana antes de ser crucificado. Y este viaje no es como ese viaje que hacemos nosotros o que generalmente hacemos. Si uno quisiera ir a Villarrica, generalmente lo que hacemos es que tomamos la carretera, un bus, un auto y nos vamos directamente hacia el lugar que queremos ir, ¿cierto? Distinto es cuando si uno quisiera ir hacia allá y va recorriendo y sale y entra y después sale y entra. Cuando uno anda en modo más turista, por cierto, tiende a ser un poco más eso, ¿cierto? De ir visitando aldeas. Entonces, el viaje del Señor Jesucristo hacia Jerusalén era un viaje más de ese tipo, de ir en una dirección, pero entrando y saliendo de distintas aldeas. Y este mensaje de esta tarde trata de cómo responder a la gracia. Y la gracia es algo de la cual como cristianos estamos bastante familiarizados, siempre hablamos, quizá para muchos al menos es una palabra que está en nuestro vocabulario. La gracia, ¿cierto? Que el Señor nos dé su gracia, la gracia del Señor. Pero
quizás no hay un mayor conocimiento de lo que significa o de lo que implica la gracia de Dios. Y realmente la gracia es algo que es clave, es un cimiento en nuestra fe, es un cimiento del cristianismo. Sin la gracia, ninguno de nosotros podría estar aquí esta tarde. Y la historia que vamos a ver aquí, esta porción de la palabra, es una historia donde vemos a 10 hombres a los cuales Jesús les cambió su vida. Pero esos 10 hombres, simplemente uno comprendió quién realmente era Jesús y lo que Jesús significa. Y 9 se fueron así sin mayor apreciación de quién es Cristo, de quién es la persona de Cristo. Y la verdad es que este pasaje, meditaba en eso, este pasaje viene a ser como un retrato, una fotografía de muchos, probablemente de muchos de nosotros, que incluso quizás que estemos acá, que a veces no entendemos muy bien de qué se trata la gracia, qué es la gracia de Dios. O lo que a lo que esta gracia nos debe llevar, que algo de eso mencionó nuestro hermano Juan Pablo mientras nos dirigía en el tiempo de alabanza. ¿Cuál es la buena manera de responder a lo que Jesús hizo por nosotros? Así que vamos a leer el pasaje, Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy y que medite en su corazón mientras analizamos este pasaje: ¿con quién te identificas tú? ¿Eres uno de los 9? ¿O eres el que volvió, dio gracia y glorificó a Dios? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Agradecemos, Señor, el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, Señor. Y oro para que tú hables, Señor, a nuestro corazón esta tarde. Nos muestres, Señor, tu voluntad, la cual está escrita, Señor, en tu palabra. Y como iglesia, Señor, y también cada uno en lo personal, podamos ser desafiados, animados, Señor, por el consejo de tu palabra. Y también, Señor, si hay alguien que nos escucha o que está acá con nosotros hoy, Señor, que no te conoce, que su corazón, Señor, sea movido a arrepentimiento y reconozcan, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, que te conozcan a ti como su Salvador. Guíanos en esta hora, Señor, y que podamos disfrutar de este tiempo escuchándote, Señor, y escuchando tu palabra. Te alabamos, Señor, en esta hora, te damos las gracias y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vemos en esta historia, como les decía, un buen retrato de la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Y de lo que quiere hacer en la vida de nosotros, de lo que es capaz de hacer, de cómo esa gracia es capaz de cambiar la vida de las personas. Y por cierto, a veces nosotros o menospreciamos esa gracia o no comprendemos realmente la obra de Jesús y la gracia de Dios que Él nos ha dado a través de Cristo. Y como les decía, Jesús continúa este viaje, ¿cierto? Esta jornada que se empieza a relatar desde el capítulo 9, del versículo 51 en adelante, donde dice que, ¿cierto? Jesús afirmó su rostro y se dispuso a ir a Jerusalén. En otras traducciones dice que el Señor determinó con convicción, fue algo que Él determinó, ir a Jerusalén, sabiendo, ¿cierto?, que cuando Él llegara a Jerusalén, Él iba a ser crucificado, que iba a ser maltratado, que iba a ser escupido. Y Jesús, sabiendo lo que le esperaba a Él, le había dicho a sus discípulos las cosas que iban a pasar, y Él les comienza a contar y a anticipar los padecimientos y los sufrimientos que Él iba a tener que sufrir una vez que llegara a Jerusalén.
y que finalmente eso iba a terminar con su muerte, pero también con su resurrección, con el vencimiento de la muerte. Entonces Jesús va con eso en mente, dirigiéndose hacia Jerusalén, y es lo que se nos relata en estos pasajes. Y con ese objetivo él va entrando, ¿cierto?, en distintas partes y va predicando el Evangelio. Y en ese momento él se mueve y pasa a una aldea. Y lo interesante es que dice acá es que cruzó por Samaria. Entonces, si uno ve un mapa de Israel, y si tiene ahí en sus Biblias un mapa, vea, el ministerio del Señor Jesucristo se centró principalmente en la región, ¿cierto?, de Galilea, ahí en los alrededores del mar de Galilea. Si uno ve ahí un mapa donde está el río, ¿cierto?, está el mar de Galilea, es como la parte alta del mapa en el sector norte. Jerusalén está en la parte más baja, en la parte sur, si uno ve el mapa. Y ahí entre medio, entre Galilea, ¿cierto?, y Jerusalén, donde está Judea, está Samaria. Esta zona ahí donde se pasa el Señor Jesucristo. Y la verdad es que muchos judíos realmente ni quisieran pasar por Samaria, quizás tenían que desviarse un poquito ahí por Perea, pasar un poquito por la Decápolis, por Perea, y como que ir bordeando así, mirando el mapa a la derecha, para llegar a Judea y poder ir a Jerusalén. Pero había muchas rutas, por cierto, y probablemente más directas, donde era necesario pasar por Samaria, y el Señor pasa por ahí. Quizás un judío normal iba a evitar pasar, pero el Señor la verdad es que no le interesa saltarse y no pasar por Samaria. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, por lo que hemos leído en la palabra de Dios, que judíos y samaritanos no se llevaban, ¿cierto? No se llevaban. Era como los del Colo con la Chile, ¿cierto? Que no se llevan. O sea, yo me llevo, pero algunos hablo en general, ¿cierto? Nadie es perfecto, así que yo amo a mis hermanos de la U, no hay problema. No, broma aparte, pero esa rivalidad entre ellos existía, porque los samaritanos eran como mestizos, pues, judíos mezclados con otras naciones, entonces había ahí un recelo, ellos no eran judíos puros, ¿cierto? Bueno, acá en Chile eso nos cuesta entenderlo porque nosotros somos como un país somos como un país de quiltros, somos todos mestizos en realidad. Acá hay poco, yo no conozco a alguien que sea puro, acá en Chile somos todos mestizos, entonces quizás nos cuesta entender eso. Pero el judío ahí, que era judío puro, 100% judío, obviamente el samaritano no era menospreciado por ellos. Entonces, y si usted se acuerda, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, es interesante que el Señor tiene ahí una conversación con una mujer que era samaritana. Y fue la primera persona que el Señor le dice quién es Él. Es interesante, fue una samaritana. Y el Señor se encuentra con esa mujer. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a la mujer? El Señor Jesucristo le hace una pregunta, le dice, dame agua. Y ella le dice, sí, claro. Sino que ella se sorprende y le dice, ¿y tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua? Ella le llama la atención porque no se tratan, no se comunicaban ellos. Entonces, y ahí existía una brecha cultural, una separación muy grande. Pero aquí vemos que Jesús, en este viaje que él está haciendo hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y él pasa por ahí sin ningún problema. Imagínate que Jesús cruzó ese abismo que había entre nosotros y él, producto del pecado, para salvarnos. No iba a pasar por Samaria, ¿qué problema iba a tener? Si el Señor hizo lo que hizo por nosotros. No hay nadie inalcanzable para Jesús. Jesús puede ir a buscar a cualquier persona al lugar que sea necesario. No tiene ningún prejuicio ni de raza, ni de clase social, ni de estudio, ni nada. Jesús te puede ir a buscar donde tú estés, siendo quien tú seas. Eso da lo mismo. Y es así que Él nos vino a buscar inclusive a nosotros cuando estábamos lejos, separados por ese abismo. Él vino desde la pureza, desde su santidad, a sacarnos a nosotros de la inmundicia, de la pudredumbre, del pecado. Hizo ese viaje el Señor y por salvarnos a nosotros. Qué interesante. Y el Señor pasa aquí por Samaria y Él no tiene ningún problema. Y fíjese lo que ocurre en el versículo 12.
Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, esto se dice, separaron de lejos. Entonces, esta historia que se narra acá gira en torno a estos 10 hombres que están acá. Y lo que Jesús hace con estos hombres. Y la condición de estos hombres, se menciona ahí, es que eran leprosos. Ese era un elemento común entre los 10. Eran leprosos. Ahora, la lepra en la Biblia aparece muchas veces mencionada en el Antiguo Testamento, y realmente en ese tiempo la lepra era un mal mayor, era algo bien complejo, era una enfermedad incurable. Entonces, podríamos decir que físicamente la lepra afectaba en muchos niveles a la vida de la persona que padecía lepra. Y si bien la palabra lepra, y si uno va al Antiguo Testamento, se usa para definir una enfermedad más general, que cumple más o menos 3 características, es que afecta a toda la piel o las extremidades, por ejemplo los dedos son los más afectados, la nariz, orejas, que es contagiosa y que es sumamente seria. Entonces la Biblia, cuando habla de lepra, sobre todo en el Antiguo Testamento, habla más en términos generales, de cualquier enfermedad que cumple esas 3 características que yo le mencioné. Pero es algo, de hecho también se habla de lepra en las paredes de las casas, por tanto era cualquiera que afectara como la piel o algo así. Pero ya en el Nuevo Testamento, y lo que vemos acá, esta lepra, o la que conocemos aquí, tiene más que ver con la enfermedad de Hansen, que se conoce hoy día, más hoy día, que es ya esa enfermedad que afecta la piel y que produce ciertas cosas que son bastante complejas. Y esta enfermedad tiene el nombre de quien descubrió la bacteria que produce esa enfermedad. ¿Y cómo afecta esa enfermedad al hombre, esa lepra, esa enfermedad de Hansen, que aparentemente es la que estos hombres tenían? Primero, obviamente, esta lepra afecta de forma física a las personas. La lepra eran úlceras o heridas que salían en la piel de la gente, y eran como inflamaciones que surgían en la piel, y no simplemente era un área de la piel que se afectaba, sino que podía afectar todo el cuerpo. La piel se ponía como escamosa, se ponía blanca, era un foco de infección, ¿cierto? Habían llagas abiertas y bueno, y por ahí uno se podía agarrar cuánto bicho o enfermedad existiera en ese tiempo. También sabe que la lepra daña el sistema neurológico. Yo quedé impactado, porque uno escucha la lepra y ve esto acá, o ve algunas partes, pero la gente empieza a perder la sensibilidad. El leproso pierde esa sensibilidad al calor o al frío. En sus extremidades, en sus manos, no es capaz de distinguir eso. Fíjese que hay libros que registran que en esa época, donde realmente la lepra no estaba controlada, de hecho eso se controló hace varias décadas atrás, pero en los primeros siglos no estaba controlada. Fíjese que se leía ahí que los leprosos se quedaban dormidos porque ellos vivían aislados, ¿cierto? Y despertaban y a veces les faltaba parte de su dedo porque se lo comían los ratones. Y ellos no sentían, o iban caminando por la calle y de repente se dan cuenta que había una estela de sangre, y ellos no se daban cuenta que estaban sangrando porque iban perdiendo la sensibilidad en sus órganos, en su cuerpo. No podían percibir el frío y el calor. Entonces, la lepra era algo realmente espantoso, terrible. Yo vi algunas imágenes ahí, pero no me gusta mucho ver, así que mejor me puse a leer un poco de qué se trataba. Pero siempre cuando uno busca, sugieren imágenes. No lo busque, quédese con la descripción que yo le acabo de dar. Y era algo que uno tampoco podía tener oculto por mucho tiempo. Quizás partía una manchita, algo acá, que quizás yo lo podía ocultar, pero con el tiempo eso iba tomando todo el cuerpo y se iba haciendo manifiesto. ¿A qué cree que se asemeja eso si lo aplicáramos a nuestra vida? Al pecado. Al pecado, ¿cierto? Quizás lo podemos ocultar, pero en algún momento aflora, ¿cierto? Nos empieza a llenar. Y ya hablaremos un poco más de eso adelante. La lepra también sabe que también daba mal olor. Los leprosos se olfateaban, se olían desde lejos, porque la enfermedad era algo bien grotesco, bien feo. Producía también como un desfiguramiento en la cara, como que la nariz se iba como achatando, las orejas crecían.
había un agotamiento físico, muscular, el daño neurológico que ocurría, porque perdía la sensibilidad, también les afectaba la laringe interiormente, entonces también era difícil hablar. La verdad es que era algo bien complejo, bien feo quizás, y la gente que vivía con eso vivían con todas esos dolores y todas esas aflicciones. Y esa es la parte física o es la parte médica. Ahora también está la parte social. Los leprosos, como les decía, eran aislados. Ellos vivían aparte. ¿Y cómo eso era? ¿Cómo funcionaba? Un leproso, alguien que tenía lepra en Israel, el que determinaba si tú tenías lepra o no, era el sacerdote. Entonces ahí, si usted quiere averiguar más al respecto, puede leer ahí en el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14, donde se regula cómo se debe tratar a alguien que tiene lepra y cómo también era después el rito de purificación. Entonces, ¿qué ocurría cuando aparecía alguien que tenía lepra, cierto? Tenía que llegar a donde el sacerdote y se le inspeccionaba la llaga. Bueno, si ya la llaga estaba blanca un día y el pelo era blanco, cierto, ya se determinaba que era lepra, inmundo, fuera. Si había sospecha, 7 días encerrado, volvía, ya parece que estaba bien, 7 días más, volvía, si todo estaba bien, declarado cierto limpio, lavaba sus vestiduras y había todo un proceso y chao. Pero si llegaba y ya la cosa se hundía y el pelo se empezaba a poner blanco y se veía raro eso, lepra. Y era apartado. Y imagínense, yo pensaba cuando tú sufres una enfermedad grave, yo me acordaba del tiempo pandemia. Hay cosas que yo disfruté en la pandemia, que es estar con mi señora y con mis hijos todo el día en casa. La verdad es que lo disfruté mucho. Añoro a veces ese tiempo en casa. Pero extrañaba a mis amigos. De hecho, cometí varias imprudencias y un día llamé a mi amigo Orlando y le digo, oye, ya te voy a ir a ver. Ya no aguantaba más y me fui para allá nomás. Es que la verdad es que uno necesita estar solo y cuando pasa esos tiempos, me acordaba también cuando leía esto, cuando fuimos a ver a Amalia, cuando estaba en su tratamiento con el cáncer, fuimos a saludar, parece que fue el cumpleaños de Rocío, si mal no me acuerdo, no sé. Y eso de vernos de lejos, de abrazarnos de lejos, no poder abrazarla, no poder saludarla, y cuando estaba pasando por ese proceso, porque estaba delicada con sus defensas bajas y no poder saludarla, era una felicidad por verlos, pero detrás de una reja, lejos. Cuando uno está enfermo y cuando uno está pasando por una aflicción grande, lo que uno quiere estar es con la gente que ama, con su familia. Y los leprosos no podían, eran totalmente aislados. Vivían entre leprosos, solo entre ellos. Qué fuerte emocionalmente para ellos vivir ese proceso, esa enfermedad. Aparte del sufrimiento físico que ya les comenté, que es horrible, estaba la parte emocional. No era solamente un problema físico, sino una carga social, eran declarados inmundos, no podían participar de las ceremonias en el templo, nada de eso, no se les estaba permitido. Emocionalmente sin esperanza, como también mucha gente no tiene esperanza hoy. Entonces, mucha gente que hoy tiene también enfermedades, que hoy día no tienen esperanza. Y ellos ven a Jesús, están ahí estos leprosos, ¿cierto?, aislados, y de repente ven pasar a Jesús. Y ahí comienza la esperanza. Y yo me imagino que ellos, bueno, no sabemos qué aldea era y la verdad es que da lo mismo, no es lo importante, sino lo importante es que Jesús está ahí y estos leprosos yo me imagino que empiezan a saber de quién es Jesús, de los milagros que Jesús estaba realizando en su ministerio. Quizás supieron del leproso, ¿se acuerdan de los primeros capítulos del 5, si no me equivoco, que ya Jesús había sanado a un leproso? Se dice que por el tiempo que ya la resurrección de Lázaro había sucedido, cuando pasó esto, ellos ya sabían que Jesús había levantado a alguien de los muertos. Entonces, después de esa vida desdichada, de esa vida de dolor, producto de su enfermedad, de esa vida emocionalmente y socialmente totalmente cortada,
en un momento ellos ven a Jesús. Y es como que ahí renace la esperanza. Hay una oportunidad. ¿Qué haría usted si está pasando por un momento así y tiene esa oportunidad? Es la oportunidad. Yo me hubiese lanzado encima nomás, pero ellos estaban ahí apartados. Y fíjese y ellos comenzaron a gritar. Y yo pensaba cuando leía de esto de la enfermedad de lepra, que también afecta la laringe, si ellos, quizás hasta el gritar era doloroso. Pero ellos dicen en el versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Fíjese que esta palabra que se traduce aquí como maestro solamente la ocupan muchas veces los discípulos. Es muy poco ocupada por el resto. Cuando se traduce maestro hacia otros, solamente los discípulos llamaban con esta palabra que se traduce aquí como maestro a Jesús. Y ellos llaman Jesús Maestro. Y fíjese lo que ellos piden. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ahí uno se da cuenta que los leprosos sabían y conocían y habían oído de Jesús. ¿Quién era Jesús? Lo que Jesús venía haciendo. La fama de Jesús ya se había propagado. Y como les decía, cualquiera de nosotros que hubiese estado en esa condición hubiese hecho todo lo necesario para llegar a los pies de Jesús. De hecho, muchas veces, por no decir todas, finalmente nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones son las que nos hacen llegar a Jesús. Porque también, como decía el hermano Juan Pablo, cuando estamos bien. Y nos olvidamos muchas veces de Jesús. Pero cuando estamos pasando por el momento de aflicción, ¿cierto? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en medio del dolor, ahí digo, Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Muchas veces la tribulación hace que nuestro corazón se vuelva a mirar a quien nunca debimos dar vuelta la mirada. Ellos dicen, ya perdimos toda esperanza, ¿quién nos puede ayudar? Están desesperados, pero vienen a Jesús y comienzan a gritar. Yo imagino que ellos yo me ponía en ese lugar y yo hubiese querido salir corriendo a los pies de Jesús y decir, Jesús, ten misericordia de mí. Pero ellos comienzan a gritar porque tenían que mantener esa distancia. Era la única oportunidad, era la única carta que se podían jugar. Por tanto, había que jugarla bien. Y aquí yo estoy especulando porque eso no lo dice el texto. Yo imagino que dicen, oye, pero si vamos, nos van a echar. Y si gritamos de acá, no nos va a escuchar. ¿Qué hacemos? Me imagino yo, no sé. Pero ellos, lo que dice el texto es que ellos gritan y gritan a gran voz para que Jesús los escuche. Y ellos empiezan a hacer señas, a gritar, a alzar la voz, porque es la única oportunidad que tenían. Ese día, la vida de estos hombres iba a cambiar. Solo que cambia en forma distinta. Y ellos dicen, ten misericordia. Y sabe, yo pensaba, en ningún caso ellos le dicen, Señor, explícanos por qué vivimos esto. ¿Por qué estamos pasando por este sufrimiento, Señor? Probablemente hubiese sido mi primera pregunta hacia el Señor. ¿Y por qué, Señor, tanto sufrimiento? Pero ellos dicen, Señor, ten misericordia. Y a veces nosotros así como que pensamos que Dios nos dé una explicación por lo que nos está pasando. Dios no nos dé ninguna explicación en realidad a nosotros. Y sabe, y aunque el Señor le hiciera, las explicaciones nunca van a aplacar nuestro dolor. No lo van a aplacar. Cuando viene una tragedia a tu vida o a mi vida, yo no necesito una explicación. Yo necesito lo que ellos pidieron, misericordia. Necesito compasión. Necesito el amor de Dios, porque la compasión va mucho más allá de la razón. Y la compasión es algo que Jesús le daba a la gente, más que dar simplemente explicaciones. Mira, esto te pasó por esto, lo que pasa es que esto te va a cambiar de esta manera, si sientes el dolor es por algo. En realidad el Señor nunca dio ninguna explicación, pero la compasión y la misericordia de Dios sí puede ayudarte en la tragedia. Fíjese lo que dice, acompáñeme al Salmo 63, versículos 1 al 3. Salmo 63. Ay, me pasé.
Salmo 63, del versículo 1 al 3, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Dice que mejor es la misericordia del Señor, mejor es la misericordia que las explicaciones, mejor es la misericordia que cualquier otra cosa que podamos obtener o querer alcanzar. Lo mejor es la compasión y la misericordia del Señor. Y dice, y si volvemos a Lucas, y sabemos por lo que dicen las palabras, que el Señor veía a las multitudes y Él tenía compasión de ellas. El Señor tenía misericordia. Y eso es lo que necesitamos en medio de la tragedia. Fíjese lo que dice 2 Corintios 1 al 3. Esto dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Fíjese quién es Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Gloria a Dios por quién es Él. ¿Sabe? Leía esta frase y la anoté y se la voy a leer textual para no equivocarme. Dice: no hay ninguna situación en tu vida o mi vida que Dios no pueda consolar. No hay ninguna situación en tu vida o mi vida donde la misericordia de Dios quede corta o quede insuficiente. Él es así. Él es así. Si volvemos a Lucas, capítulo 17, versículo 14, fíjense cuál es la respuesta de Jesús cuando estos leprosos claman por misericordia al Señor. Les dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, ¿qué cosa? Que mientras iban, fueron limpiados. Entonces el problema aquí es que la lepra de estos 10 hombres, el Señor les dice: ten misericordia, le dicen ellos, y el Señor les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Levítico capítulo 13 enseña todo el proceso, cómo se determinaba y cómo se debía proceder cuando alguien tenía lepra. Y en el capítulo 14 enseña cómo se procede con un leproso que ha sido limpiado. Pero Levítico no enseña cómo un leproso se puede limpiar, cómo se puede sanar. Y ahí es cuando Dios entra en la ecuación. Entonces, en Levítico 14 uno ve un procedimiento para que un leproso fuese como reinsertado a la vida social después de haber vivido aislado, ¿cierto? Y bueno, él tenía que ir y presentarse al sacerdote. Había un protocolo que ellos tenían que seguir, lo puede ver ahí en Levítico 14 después. Pero una de las cosas que tenía que hacer era todo un ritual de purificación. Ya estaban limpios, él tenía que llevar 2 avecillas. Una avecilla, ¿cierto?, era sacrificada, la otra avecilla era suelta, después había que sacrificar un cordero. Y todo eso tenía que pasar y era inspeccionado y era declarado limpio. Haciendo un resumen muy general de todo lo que dice Levítico 14. Entonces lo que está ocurriendo es que estos leprosos tenían que ir y hacer todo ese ritual y presentarse ante el sacerdote para ser declarados limpios. Ahora, yo no sé cuánto tiempo ellos fueron leprosos, eso no se dice, si toda la vida o mucho tiempo. Pero yo imagino que ellos deben haber dicho cuando Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, ellos tienen que haber dicho: ya, pero eso lo tiene que hacer alguien que está limpio. El Señor no les dijo: sean limpios y vayan a donde el sacerdote, sino que Él les dijo: ten misericordia, pedían ellos, y el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Yo, leproso, hubiese dicho: pero Señor, te faltó algo, límpiame. Bueno, como yo no soy de esta historia, los leprosos sí fueron, hicieron caso a Jesús. Y ellos obedecieron, aunque no veían nada en ese momento, aunque no habían sido limpiados, ellos fueron. Y ellos van y son limpiados en el camino, no en el momento que ellos van. Y yo me imagino que ellos van, quizás no corriendo, porque no podían correr por la dificultad propia de la enfermedad, por lo que las heridas y todo eso podía generar en ellos. Y de repente ellos empiezan a darse cuenta que todas las heridas y las llagas comienzan a ser limpiadas,
que su cuerpo ya empieza quizás a recuperar esa sensibilidad, debe haber sido algo maravilloso. Después de toda esa dolencia, que de repente, así de la nada, usted se sienta bien. Yo me acuerdo cuando me dio la gripe esa H1N1, nunca en mi vida me había sentido tan mal. Ni con el COVID me sentí tan mal. Yo llegué, me acuerdo un día viernes, pero mal al departamento. Celeste me lleva al médico, tengo la famosa H1N1 y le dice, vaya al consultorio y vaya a buscar, y no me voy a olvidar nunca el nombre de esa pastilla, Tamiflu. Ya, pero désela, no me acuerdo, era con comida, entonces al otro día, Celeste en la mañana tomé desayuno y me dio el Tamiflu, porque fue a buscarlo en la mañana, el sábado, y me dio el Tamiflu. Dormí y desperté como si nada. Dije, hoy podría tener un Tamiflu para todos los días y estar ahí y recuperarme. Y no sentí nada. Ya estaba como que sin nada. Y me dolía hasta el pelo. En ese tiempo tenía más, así que el dolor era más fuerte. Hoy día digo hasta el pelo, no le duele tanto, hermano, en realidad. Pero en ese tiempo dolía. Y yo imagino en estos leprosos caminando apenas a las rastras, con dolor, haciendo caso a lo que el Señor Jesucristo les dijo, y de repente fueron sanados. Algo que era incurable fue curado. Esa desesperanza que se transformó en esperanza se empieza a transformar en realidad. Y aquí hay un punto de inflexión, aquí hay un parteaguas. Y hay algo que ocurre a partir de este momento. Porque 9 toman un camino y 1 toma un camino distinto. ¿Qué camino has tomado tú con lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Has tomado el camino de los 9? ¿O has tomado el camino del que volvió? ¿Sabe lo increíble de esta historia? Es que Jesús, a mí me impacta esto, porque Jesús hace algo con los 10 sabiendo que 9 no volverían. Y el Señor lo hace. Hay 9 que son ingratos. Mire, hay algo sí que es loable en ellos, que a mí me parece que cuando el Señor les dice vayan y preséntense, sin estar limpios, ellos fueron. Probablemente yo ni siquiera hubiese ido y les he dicho, pero Señor, se te olvidó algo, primero límpiame. Pero ellos van y en el camino son limpiados. Pero hay también ingratitud en ellos porque ellos no vuelven. Y ¿sabe? Jesús no necesita que tú te portes bien o que seas como el mejor alumno del curso para merecer el favor de Dios. Jesús siempre puede hacer grandes cosas en tu vida. Y muchas veces, y lo digo personalmente porque me he escuchado diciendo eso, Señor, gracias por darme más de lo que merezco. Si en realidad, ¿sabes? Yo sí hay una cosa que merezco, el infierno. No merezco nada. Yo del Señor no merezco nada. Nada. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer, mi hermano, amigo, que para merecer de alguna manera el favor de Dios. Nada. Y el Señor hace en ellos una obra sabiendo que ellos no iban a volver. Y el Señor lo hace. Entonces dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra, después dice en el 16, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces vemos a un leproso agradecido. Este es el retrato de lo que es la adoración, este es el retrato de cómo se responde a la gracia de Dios, con agradecimiento. ¿Sabes? Yo digo, Dios es bueno conmigo. Sí, amén, Dios es bueno conmigo. ¿Cómo puedo yo responder a Él? ¿Cómo puedo responder a lo que el Señor hace por mí? Bueno, acá tiene una buena imagen de cómo se debe responder a lo que Dios hace por nosotros, cómo respondemos a la gracia. ¿Y qué es lo que hace? Y hay ciertos puntos que quiero notar de forma rápida. ¿Qué es lo que hace este hombre ex leproso en forma de crecimiento? Primero, fíjese que él cambia sus prioridades. Él cambia su prioridad. Este leproso dice que volvió
que va caminando rumbo a donde Jesús lo envió a presentarse al sacerdote, y cuando ve que en ese momento que él va caminando hacia donde Jesús le dijo que fuese, él es sanado, él es restaurado por el Señor. Por tanto, empieza a darse cuenta que de repente es limpio. Y usted ha visto eso cuando un niño usted le regala el juguete que anhelaba y que deseaba. Después, como de una hora, viene a darle las gracias. ¡Oh, llegó el juguete, llegó la Play, llegó esto! Y a lo más, gracias. Y se va con el juguete y se va a jugar, ¿cierto? Y ya no se olvidó de quién se lo regaló. Solo un hombre de estos 10 reacciona. Y su primer pensamiento cuando esto sucede es Jesús. Solo uno. Cuando las cosas buenas que ocurren en nuestra vida, algún logro personal, cuando terminaste tu carrera universitaria, cuando tu trabajo te felicitan, o eres ascendido, o te va bien, Dios te prospera, ¿en quién pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Qué responsable que soy. Me saqué la mugre. Me lo merezco. Este hombre, después de ser restaurado, lo primero que se vino a su mente fue Jesús. Jesús. Dice, ok, no importa los demás, lo que él incluso me dijo que hiciera, ande, preséntate. Yo voy a regresar porque ahora Jesús es importante. Yo quiero conocer. Yo quiero adorar a quien me restauró. Yo quiero agradecerle. Él es mi prioridad. ¿En qué prioridad está Jesús en nuestra vida? ¿Está en los top 5, como se llama en un programa de televisión? ¿Top 10? ¿Está dentro de los 100 más importantes? Yo no estoy diciendo que Jesús no esté en nuestra vida, pero ¿en qué lugar está? ¿Es el número 1? ¿Es nuestra prioridad? Para este hombre su prioridad cambió. Segundo, vemos determinación. Fíjese, el diccionario define determinación como osadía, como valor. Y él tiene la osadía, tiene el valor, y él vuelve glorificando a Dios. Y fíjese cómo lo dice Lucas. Dice, él volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Ahí se le salió lo pentecostal al samaritano, ¿cierto? A gran voz, glorificando a Dios, gloria a Dios, debe haber gritado. Amén. Gloria a Dios por lo que él había hecho. Sin pena, sin vergüenza, con osadía, con valentía, sin miedo al que dirán. Este hombre dice que volvió a gran voz, digan lo que digan, no me importa lo que digan, yo voy a alabar a Jesús. Yo voy a alabar a este hombre que me restauró. Tercer punto, voluntario. Él volvió de forma voluntaria porque en ningún momento Jesús le dijo, mira, yo te sano, pero tú tienes que volver y tienes que adorarme y tienes que seguirme. ¿Dijo eso el Señor? No. Fíjese que Jesús nunca le puso una condición. Este hombre regresa voluntariamente a Jesús. Y sabes que la adoración así es la verdadera adoración. Es voluntaria, no hay manipulación en esto. Nada de eso es obligación. Dios no quiere que estemos obligados a Él. Jesús no anda buscando gente obligada, anda buscando personas que de corazón le adoren. Dado la obra que Él hizo en nosotros, nuestra respuesta natural debería ser adorar a Dios. No por obligación, sino por amor. Porque Él nos amó primero, nosotros amamos a Jesús. Y fíjese, cuarto es la humildad. Este hombre postró su rostro en tierra. Y la gente, y si uno ve en la Biblia, que tienen encuentros con Dios, se arrodillan, ¿cierto? Y se postran ante Dios y de alguna manera muestran que Él es un insignificante pecador, o un insignificante ser humano ante un Dios todopoderoso que es capaz de sanarlo, que es capaz de curarlo de esa enfermedad. Y Él se postra, se humilla ante el Señor. Soy pequeño, reconozco que no soy nada. Y ahí está humillado frente a Dios, frente al Señor Jesucristo. Y no tengo ningún problema en reconocerlo públicamente.
Ese hombre hace eso, se postra ante Jesús. Y Jesús está consciente de su gratitud, como también está consciente de la ingratitud de los 9. Porque el Señor no es una fuerza que actúa así como si nada, que va haciendo milagros. El Señor es una persona. Y fíjese que a usted cuando alguien es ingrato con usted le da lo mismo. No nos da lo mismo. O cuando alguien le responde con gratitud, ¿usted se alegra? Bueno, si nosotros somos reflejo de Él, hay parte de nosotros que es de la naturaleza de Dios. No de forma perfecta, por cierto, pero reflejamos, ¿cierto? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y Jesús se da cuenta que este hombre está agradecido y Él nota esa gratitud, que este hombre nota que realmente lo quiere adorar y eso es adoración. Y también el hermano Juan Pablo lo mencionaba, ¿cierto? Cuando nos invitaba y nos motivaba a esa correcta adoración al Señor. ¿Sabe? ¿Por qué nos juntamos como iglesia y cantamos? ¿Por qué en nuestra primera parte entonamos himnos de alabanza? ¿Para esperar a los que lleguen más tarde? No esperamos a los que lleguen más tarde. ¿O es para prepararnos así para entrar como en un estado más espiritual? No, nosotros la adoración es la expresión pública de nuestra gratitud a Dios. La gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es la oportunidad que Dios nos da de poder cantar, de poder alabar, de poder levantar nuestras manos y enfocarnos en Él y agradecerle a Él por lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Ese es el tiempo de adoración. No es como decía el hermano, no es un relleno, no es para esperar a los que llegan más tarde, no es para entretenernos, es un tiempo de adoración, es un tiempo muy importante dentro del culto. La adoración es eso, es la respuesta a la gracia. Cuando tú te das cuenta de lo que es la gracia, esto que no merecías, vas a tener ese sentimiento, ese sentido real, correcto de la oración. De la adoración, perdón. ¿Jesús le debía algún favor? No le debía nada, Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Jesús es compasivo y hace las cosas porque esa es su naturaleza. No porque nosotros la merezcamos. Y cuando vemos eso, que es gracia, que es este favor no merecido, es un argumento, es algo que nos debe impulsar a adorar a Dios y hacer lo que hacemos, es servirle, darle nuestra vida, no para obtener algo. Jesús en ningún momento nos dice, mira, si ustedes me adoran, yo los sano. Mira, si ustedes me adoran y me alaban y me sirven, yo los voy a prosperar económicamente. Jesús nunca ha dicho eso. No es como esas iglesias de la prosperidad, ¿cierto? Donde dicen, trae tu ofrenda y tráela aquí a esta iglesia, por cierto, ellos dicen, y el Señor te va a prosperar y el Señor va a hacer todas estas cosas. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Y fíjese que Jesús le dice ahí en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y se pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Y termina diciéndole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 leprosos. Y así como Jesús está consciente de que hay uno que está agradecido, Él también está consciente de que hay 9 que no es así. Y el que seamos ingratos con el Señor hace también y que el Señor también se entristezca con nuestra actitud. Y las cosas que hacemos también al Señor le duelen. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando actuamos mal, cuando somos mal agradecidos y no tenemos al Señor como nuestra prioridad. Fíjese que estos 9 tenían una cierta fe, porque creyeron en que Jesús los podía sanar. Jesús los sanó. Fueron obedientes porque hicieron lo que Jesús les dijo. Fueron y se presentaron. No sabemos el final de la historia, pero fueron y se presentaron. Pero no fueron agradecidos. Esto es como la mosca en la sopa. La sopa puede estar exquisita, muy buena, pero la mosca echó a perder la sopa. Entonces, esa falta de gratitud echa a perder todo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? ¿Agradeces a Dios por tu familia? ¿Agradeces a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos,
por tu trabajo, por tu iglesia. ¿Tenemos una actitud de agradecimiento al Señor? Fíjese que John Bunyan, un escritor, escribió lo siguiente con respecto a eso. Dice, el que se olvida de un amigo o de su amigo es ingrato. Dice, es ingrato con él. Mas el que se olvida de su Salvador es sin misericordia consigo mismo. Entonces este leproso está agradecido. ¿Por qué? Porque él comprendió cuál era su condición antes de la intervención de Jesús. Él comprendió su condición. Él comprendió que no había ningún mérito en él para que Jesús hiciera lo que hizo en él. Y su respuesta a la experiencia con el Señor Jesucristo fue de ir y adorarle y agradecerle. Y fíjese que este hombre es extranjero, es samaritano, probablemente su conocimiento es mucho más limitado. Y era doblemente quizás excluido. Y sabes, también esto no se trata del conocimiento que tengas, sino que también es lo que haces con lo que sabes. Y él en ese momento supo quién era Jesús. Y él decidió seguir a Jesús. Y él decidió adorar a Jesús. Y sabe, mucha gente que puede saber de Jesús, puede leer versículos, quizás puede recitar versículos de memoria, pero eso no quiere decir que esa persona conozca a Jesús realmente. Y son los encuentros con Jesús los que realmente cambian vida. Fíjese que la palabra dice aquí que se traduce que fue salvado, es distinto al verbo que se ocupa cuando habla de que son limpiados, que su salud es restaurada. Acá la palabra, y aquí está bien traducido en el español, en una Biblia en inglés es un poco más difuso, pero en una Biblia en español, cuando dice salvado, el original es soso, que tiene que ver con esa salvación del alma, esa salvación eterna. Entonces aquí dice, tu fe te ha salvado. Por tanto, este leproso, al igual que los otros 10, fue sanado físicamente, fue restaurado físicamente, pero fue sanado también y fue salvado espiritualmente. Por su fe en lo que hizo Jesús, por su comprensión de quién es la persona que es Jesús. Entonces, es ahí la diferencia. ¿Y cuánta diferencia? 9 o 10 vieron a Jesús, 9 lo vieron como mucha gente lo ve, como alguien que circunstancial, que es la solución a un determinado problema. Ahí está mi solución. Dios, ayúdame, dame el trabajo que necesito, dame la esposa que necesito, dame todas estas cosas que necesito. Es la solución a mi problema. Temporal, circunstancial. Pero solo uno ve a Jesús como el Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un Dios funcional a tus necesidades o es tu Salvador? Si es tu Salvador, es porque reconoces tu condición, porque llegaste como un leproso espiritual a los pies de Jesús. ¿Estás agradecido de Él? ¿Te has humillado a los pies de Cristo, dándole gracias, alabándole, sirviéndole? ¿Sabes? El problema realmente que nos separa de Dios no es si tienes más dinero o menos o dónde estés parado, sino que el problema de nosotros es el pecado. Fíjese que, no sé si usted recuerda, una noticia fue muy impactante, un niño que fue encontrado muerto, ¿se acuerdan? En un mar de Turquía. Hay una foto del niño. Yo no me recuerdo si fue la revista Time, no me acuerdo en qué parte, pero el titular decía, la humanidad ha naufragado, cuando aparecía este niño muerto. Pero ¿sabe qué? La humanidad naufragó mucho antes. La humanidad naufragó cuando decidió negar a Dios. Cuando la humanidad decidió y el hombre creyó que puede hacer una vida completamente separado de Dios a su manera, es cuando la humanidad naufragó. ¿Y qué es lo que necesita alguien que está náufrago? Un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Este mundo no va a cambiar
Y a propósito de las elecciones, que hoy día hay primarias y después van a haber elecciones, ¿sabe que este mundo no va a cambiar? Chile no va a cambiar por un nuevo presidente. Así que no se preocupe tanto. Sí, tenemos alguna posición, voten conciencia con la palabra de Dios, pero no se preocupe tanto. Si este país no va a cambiar, el mundo no va a cambiar por un nuevo presidente. Tus problemas en el colegio no van a cambiar por un nuevo director o un nuevo profesor jefe. Tus problemas en el trabajo no van a cambiar por un nuevo jefe. Si la única manera que el mundo cambie y se arregle es que Cristo entre en el corazón de las personas. No hay otra solución para el problema del mundo. No hay otra, porque el problema del mundo es el pecado. Es el pecado que tiene infectado este mundo como la lepra. Claro, usted me dirá, bueno, yo quizás estaba pensando, yo no soy leproso, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? Pero la Biblia, ¿cierto?, simboliza la lepra y lo pone como un símbolo del pecado. Voy a leer yo por razón del tiempo, dice Salmo 38, del 3 al 5, si quiere lo puedo anotar y leerlo, pero dice, nada hay sano en mi carne, en mi piel a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, dice, hieden, o sea, apestan, y supuran mis llagas, dice, a causa de mi locura. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, ¿cierto?, se ocupaba en el ritual de purificación que se hacía con los leprosos. Entonces, Isaías 1, del 5 al 6 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún?, se pregunta. Dios le está hablando aquí a su pueblo. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie de abajo hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí está hablando, ¿cierto?, una ilustración de la lepra. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si uno lee todo el contexto de Isaías 1, es una reprensión de Dios a su gente por el pecado. ¿Sabe? La lepra era contagiosa. Te separa y te mata lentamente. El pecado igual. El pecado igual. Entonces la humanidad naufragó, sí, claro, naufragó, pero hay un Salvador y hay una esperanza para la humanidad, que es Cristo. Que es Cristo. Entonces, si de hecho uno ve Efesios 2, y me acompañas ahí para ir terminando ya Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Dice, y ahí uno ve el diagnóstico y de dónde nos pasó a nosotros, los leprosos espirituales. ¿Cierto? Fíjese la obra que hace Jesús. Dice, pero Dios dice que es rico en misericordia. Ahí está la misericordia, ¿cierto?, que hablábamos, que pidieron los leprosos. Entonces vemos Dios rico en misericordia por su gran amor, misericordia, ¿cierto?, amor con que nos compró, que nos amó. Él nos amó, Él no se quedó en algo teórico, sino que Él fue algo práctico, Él nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, ahí la lepra del corazón, ¿cierto?, la corrupción de nuestra naturaleza. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. ¿Por qué fue salvo el leproso? Por la gracia. El leproso no hizo méritos, no hizo nada, simplemente él pidió ayuda. Jesús, ten misericordia, ayúdame. Y fue suficiente. ¿Qué hicimos nosotros para merecer ser salvados? Nada. Bueno, sí, una sola cosa. Movernos, ¿cierto?, a fe, arrepentimiento. Pero no hicimos nada, nada. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Por gracia sois salvos, dice el verso 6, y nos resucitó, ¿cierto? Dice después, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia, no de nuestras obras, no de tus obras, sino que las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia somos salvos. Y no te olvides de esto nunca, que no son las obras las que nos salvan. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Si tú estás pensando y hoy estás con nosotros y piensas que tú de alguna manera puedes hacer algo para ganar el favor de Dios, déjame decirte que estás completamente equivocado. No hay nada que puedas hacer. Es por gracia, como dice acá, no es por obras. Ahora, no es que las obras estén fuera de la ecuación, sino que las obras entran en la ecuación cuando nosotros somos salvos por gracia y recibimos a Cristo. Nuestro corazón, ¿cierto?, es movido a hacer buenas obras en respuesta
a lo que Cristo hizo en tu corazón y en mi corazón. Pero no que por esas buenas obras voy a encontrar la misericordia de Dios. Es como que, imagínese usted que le hacen un regalo de Navidad y usted dice, oh, muchas gracias, te lo pago. Se rieron porque es absurdo, ¿cierto? ¿Sabe que muchas veces queremos hacer eso? Con el regalo de la gracia del Señor, es como decir, Señor, te lo pago. Y ahí sí que no hay forma de pagarlo. Entonces, para terminar, estos leprosos estaban gritando misericordia. Y sabe, la humanidad también grita misericordia. Pero Dios nos dice, mira la cruz, ahí está el Salvador. Mira a Él que murió por ti. Y si tú piensas que no pasa nada por no creer en Jesús, déjame decirte que estás equivocado porque vas camino a la perdición. Vas camino a esa separación total porque va a llegar un momento donde ya no habrá más tiempo. Y yo sé que quizás muchos han hecho las paces con Dios o han sido reconciliados con Dios y han creído en Jesús. Y yo les invito a que mediante este estudio o procedas y llegues a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu condición y que nada puedes hacer en ti y que nada hay en tu vida para poder ser salvo y que solamente es el sacrificio de Cristo lo que puede salvarte. O si ya has creído en Cristo como tu Salvador, traigas a tu memoria de dónde Él te sacó. Tú eras un leproso, aislado, separado de Dios, enfermo. Y Dios te salvó, sin esperar nada de ti. Pero el Señor quiere que tú le adores en verdad y que le sirvas en verdad. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia? ¿Cómo responderemos a esa gracia? Es el desafío que la palabra del Señor nos deja hoy. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder. Gracias, Señor. Nosotros no merecíamos nada, Señor. Absolutamente, solo el infierno, una separación, y en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, tú has puesto tus ojos en nosotros, Señor, y nos has salvado. Señor, ayúdanos a poder responder, Señor, a esa gracia salvadora, como corresponde, Señor, con un espíritu agradecido, humilde, Señor, que podamos ponerte a ti como nuestra prioridad, Señor, con valentía, proclamando también a otros, Señor, lo que hemos oído, para que otros también puedan experimentar, Señor, esa salvación. Y oro también, Señor, por quien hoy pueda estar con nosotros o nos está acompañando, Señor, a través de la transmisión, que aún no está seguro, Señor, de su vida, que aún quizás se siente apartado, sin esperanza, Señor, como estos leprosos, que puedan, Señor, también, como este leproso samaritano, proceder, Señor, a arrepentimiento y llegar, Señor, a tus pies. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Buenas noches.